bienvenida a Bogotá a Fondo, un espacio en el que a través de completos reportajes profundizaremos sobre los grandes temas de interés para la capital y sus habitantes. Saludamos a nuestros televidentes de la señal abierta. Hola Laura, ¿qué tal? Andrea, ¿qué tal? Y saludamos también a quienes nos ven a través de todas nuestras plataformas digitales. Hoy les traemos dos nuevos informes de interés sobre nuestra ciudad. Comenzamos. Colombia es un país mayoritariamente católico y aunque ha habido una evidente reducción de fieles, la influencia de la Iglesia en nuestra sociedad sigue siendo fuerte. Hace unas semanas, uno de los representantes más reconocidos del catolicismo en el país, el padre Alberto Linero, decidió colgar la sotana y retirarse de su labor como sacerdote, noticia que tuvo gran despliegue y diversas reacciones en el país. Pero además del despliegue, Andrea, se abrió espacio para la pregunta sobre la vigencia del celibato entre los integrantes de la Iglesia, pues el padre Linero señaló que se había cansado de la soledad. Veamos el siguiente informe que contiene historias de otros curas que dejaron los hábitos. Alberto Linero, el cura samario que gracias a su particular forma de predicar se hizo muy popular entre los católicos colombianos, sorprendió al país el pasado 5 de septiembre, día en el que anunció que dejaría de ser sacerdote. La razón de esta decisión la dio el mismo padre Linero en el tono claro y directo que lo ha caracterizado. Se cansó de estar solo, se cansó de la soledad. Me mamé de cosas, así de simple, me mamé de cosas mías, de soledades, de cosas que no entiendo, me cansé de esas cosas. Y es que es precisamente la soledad y el no poder llevar una vida en pareja lo que ha llevado a varios religiosos a colgar la sotana. Colombia es en su mayoría un país católico. Se calcula que hay alrededor de 44 millones de fieles distribuidos en cerca de 4.100 parroquias. Pero, ¿qué tan solos están los curas? La gran mayoría de católicos colombianos conocen a la Iglesia y cómo está conformada, pero muy pocos feligreses saben realmente sobre la vida de los hombres que deciden dedicarse al sacerdocio. La Iglesia Católica, los sacerdotes no solo que están solos, sino que lo hemos dejado solo. Los fieles ya no los acompañan, no los invitan, no están pendientes de ellos. Pensamos que es como un dispensador de bienestar, ¿no? A Él tiene que darnos cosas, Él tiene que mirarnos, Él tiene que escucharnos, Él tiene que estar pendiente de nosotros. Pero lo contrario, que son familias que acompañan, o quien le celebra el cumpleaños, o si él está solo, o si tiene dificultades, o está en crisis, ¿quién lo acompaña? Para Fabián Salazar, teólogo, el compromiso de un hombre para seguir dentro de la Iglesia Católica no está relacionado precisamente con tener pareja. El asunto es que el sacerdote pueda cumplir la misión para lo que vino, que es ser otros Cristos, ser la esperanza. En última, el ejercicio del sacerdocio es el ejercicio del enamorado, es el ejercicio del amor. Que la gente diga, yo quiero ser sacerdote, ¿por qué? Porque veo ese hombre feliz, veo ese hombre pleno, veo ese hombre como, yo quiero ser como él. ¿Y por qué él es como es? Porque ama a Dios. Y es que el sacerdocio es una actividad que requiere de absoluta disposición, pues sus tareas evangelizadoras y sus funciones como representantes del catolicismo en las comunidades necesitan para la Iglesia tiempo y dedicación. Nuestra vida es una vida de entrega y de disponibilidad y de servicio, ¿sí? No estamos en la Iglesia, digámoslo así, para los honores, ni para el protagonismo. En Colombia hay cerca de 8.400 sacerdotes y 13.000 monjas. Esto quiere decir que más o menos por cada 5.300 devotos, uno de ellos ha recibido el llamado de Dios. La llamada al sacerdocio ya es un don y es una vocación, es decir, una llamada que cada uno en un momento determinado de nuestra existencia, y cada uno podríamos dar testimonio de eso, sentimos esa mano de Dios que nos indicó el camino y entregamos nuestra vida cor indiviso, es decir, nuestro corazón completo para Dios y para servir a la comunidad, para servir a los demás. Pero esa entrega en ocasiones puede no ser suficiente y pueden llegar las dudas que tienen como origen diversas motivaciones. Y
aunque no hay un número exacto de cuántos sacerdotes se retiran de la iglesia en Colombia, con los años el número de jóvenes que llegan al seminario para empezar a prepararse para llegar a ser sacerdotes ha disminuido considerablemente. Cuando Dios es todo y te llena, magnífico. Pero cuando es en Dios, o esa experiencia de Dios no te llena, sino que ha llenado otras cosas. El cargo o las dificultades de la vida cotidiana, una vida llena de estrés. Entonces empieza a sentir que no es suficiente Dios. Andrés Arango tiene 30 años. Dice que entró al seminario como una forma de separarse de la sobreprotección de su mamá. Y sí, se preparó, se enamoró de Dios y estuvo por muchos años en el seminario. Pero con el tiempo, este enamoramiento lo llevó a cuestionarse y a sentir otras cosas que empezaron a moverlo, a inquietarlo. Hay un momento todo el tiempo, ¿no?, en que nosotros debemos estar juzgando nuestra conciencia si es verdaderamente ese el camino que nosotros queremos para nuestras vidas. Es un camino un poco de soledad, es un camino un poco de estarse negando a sí mismo, es un camino en el que uno no puede tener ciertos privilegios que en el mundo uno podría tener. Según él, algunos de los aspirantes a curas llegan al seminario huyendo de problemas personales o familiares. Muchos de los jóvenes que entraban queriendo ser sacerdotes aparentemente, en realidad lo que ellos querían era una familia. Ellos querían sentirse aceptados, ellos querían buscar una manera diferente de vivir felices. Entraban supuestamente queriendo ser sacerdotes, pero a lo largo del camino ellos iban descubriendo que no era eso. Y Andrés fue uno de ellos. Fue un proceso largo, de llanto y largas conversaciones con Dios. Tuvo rabia con él mismo por haberle fallado y por haberse fallado, pero sobre todo por darse cuenta de que esa soledad que llevaba desde niño no la había curado el camino de Cristo. En el fondo, cuando yo me acostaba en la noche, en mi almohada yo sentía que alguna cosa me faltaba, que alguna cosa no se encajaba con todo este contexto, porque todo era felicidad, pero no era totalmente feliz. Sentía un vacío. Algunos se quedan en la primera parte solo resentidos con la iglesia, con los superiores. Otros se echan la culpa toda la vida y viven con esa carga. Y otros también viven con la mitad. Viven como una parte allá, siguen vistiéndose como sacerdote o esperan el mismo trato sacerdotal. Algunos se cambian de denominación religiosa, otros siguen siendo sacerdotes, pero salen y quedan como en la mitad. Pero hay un proceso final que es el proceso de duelo cuando se completa, y es asumir la realidad sin dolor. Decir, sí, ya opté la vida religiosa. En el silencio, Andrés se dio cuenta de que su verdadera vocación iba más allá de prestarle un servicio a la iglesia y entregarle su vida. Su vocación era estar al lado de una mujer. Después de varios años, yo me di cuenta que lo que yo necesitaba era una familia, que yo quería una familia, yo quería conformar una familia. Y Dios, con certeza, Él sabía. Simplemente Él se valió de este tiempo en el seminario para que yo creciera, para que yo lograra conocer, entender. Él decidió colgar la sotana para darse la oportunidad de vivir el amor en pareja, seguir descubriendo el amor de Dios, pero por medio de una familia que él mismo pudiera construir. Pero este tampoco fue un camino fácil. El proceso de duelo, de conectarse nuevamente con una vida civil a la que ya no pertenecía, le costó lágrimas. Muchos religiosos y sacerdotes no se dan cuenta que salieron sino cuando se enfrentan a la vida cotidiana. Porque llevan viviendo en una protección de una burbuja o de un ambiente seguro para ellos, y cuando salen se encuentran con realidades cotidianas como mercado, como pareja, como voy a conseguir trabajo. Claro. Y entonces se van a encontrar otros duelos, que decir, bueno, y en este momento en el que empiezo a encontrar la realidad, ya empieza a vivir la nostalgia, no es como cuando estaba. Andrés, después de todo y ante la férrea oposición de su madre, se fue de la iglesia, se casó y hoy en día tiene 2 hijas. Es feliz y hoy dice que Dios un día lo invitó a entrar al sacerdocio, pero también lo invitó a salir.
La Iglesia defiende el celibato, pues representa la entrega total, la satisfacción permanente de vivir por y para Dios, además de ser un requisito fundamental para ordenarse sacerdote. Yo creo que el celibato ha sido una gran riqueza para la Iglesia a pesar de los pesares, ¿verdad? Y bueno, algunos dicen que se abra el debate por si el celibato fuera en algún momento opcional, ¿sí? Pero yo diría ese debate en este momento el Papa mismo Francisco, digamos, lo ha cerrado, porque, y yo te diría por el testimonio mío personal y por el testimonio de tantos sacerdotes que vivimos alegremente esa entrega, que yo diría no representaría un sacrificio si estamos enamorados de Dios. El Papa Francisco ha expresado sobre este tema que el celibato no es un dogma de fe, sino una norma de vida para los sacerdotes. Pero ¿qué dicen algunos católicos en Bogotá? ¿Qué mejor de manera de brindar amor que siendo un padre? Por lo tanto, deberían dar ejemplo desde la familia. Porque son seres humanos y sienten emociones, sienten como nosotros los demás. Entonces me parece que la Iglesia sí debería aceptar eso. Pues si ellos se decidieron por irse a educar a la gente y a imponerle la religión, pues yo no creo que se vayan a voltear al otro lado. De un principio, sacerdote era sacerdote y no se podían casar, pero de todas maneras los sacerdotes creo que sí se pueden casar. En este siglo XXI los sacerdotes tienen que tener derecho a tener una familia. Eso evitaría que las necesidades del ser humano. Lo cierto es que actualmente son menos los jóvenes que quieren ingresar al servicio religioso. Hoy también la vida religiosa y sacerdotal para algunos sectores está siendo desprestigiada. Entonces no se ve antes el tener un hijo sacerdote era un orgullo. Hoy todavía para algunos sigue siendo para orgullo, pero para otros lo ven con sospecha. Entonces hay que valorar nuevamente la vida religiosa y sacerdotal. Resulta que los sacerdotes están envejeciendo y hay un hueco grande entre los sacerdotes que envejecen y están muriendo y los muy jóvenes. Entonces a los jóvenes los están llevando a asumir cargos administrativos o cargos de responsabilidad para los cuales todavía no están preparados. En el mundo hay otras comunidades como la Iglesia Católica de Oriente, los anglicanos o los luteranos que permiten que sus sacerdotes se casen, y esto para muchos permite servir de una manera más honesta a la comunidad. María Claudia Osa es hija de un ex sacerdote que también colgó la sotana por amor. Su padre ingresó al seminario muy joven, pertenecía a una familia antioqueña muy conservadora. Tuvo 5 hermanas que fueron monjas y él, el único hombre, no tenía un destino diferente al de convertirse en sacerdote. Pero en su labor educativa se enamoró de una alumna y no tuvo otra opción que aceptar que quería cambiar su vida. Él se casa con ella sin que le hubiese llegado el permiso de Roma. Luego su matrimonio se lo anulan y él vuelve y se casa. Y faltando unos meses para su fallecimiento, tuvo una enfermedad que lo postró durante 1 año en la cama, pide nuevamente volverse a casar con mi mamá y decía que ella era el amor de su vida. María Claudia vivió el duelo por la muerte de su padre con Dios. Hoy en día, después de muchos años, se cuestiona a raíz de la vida de su padre lo que ocurre en la iglesia. Y tengo la posibilidad de comparar. ¿Qué hace un pastor? Un pastor tiene su familia, tiene sus hijos y de una u otra manera lo siento facultado para poder acompañar a una familia en una crisis matrimonial o en una crisis que tenga de familia. El sacerdote hoy no lo tiene. Entonces son seres humanos, por Dios, son seres humanos que sienten, que tienen, son iguales a nosotros. Entonces razón por la cual yo creo que el celibato debe estar mandado a recoger. Por eso muchas personas también nos la pasamos emigrando de la iglesia, volviendo y perdiendo la seguridad sobre el catolicismo. Para ella, los sacerdotes no han sido preparados para formar familias, razón por la cual no entiende cómo ellos predican lo que no han podido vivir. El mundo ha evolucionado, cada día cambia en diferentes aspectos, pero la Iglesia Católica, a pesar de las múltiples deserciones y una considerable disminución en los ingresos al seminario, no ha cambiado y sigue manteniendo la misma ideología de hace décadas en cuanto a los sacerdotes. La Iglesia tendrá que tomar decisiones en el futuro, pero ojalá no espere hasta que sea ya como una urgencia para tomarlas.
Y es que más allá de las historias de amor que llegan de repente a la vida de estos hombres que deciden entregar su vida a Dios, el verdadero interrogante que queda es: ¿qué va a pasar con la Iglesia Católica? ¿Debe replantearse para no perder hombres que quieren dedicarse a ella? Y mientras eso sucede, ¿qué podemos hacer los fieles para que esa soledad no termine arrebatándoles la calma? Estos interrogantes por el momento no tienen respuesta, pero sin duda la Iglesia deberá planteárselos en un futuro. El Papa Francisco ha sido muy cauteloso a la hora de referirse al celibato, pero no ha planteado la abolición de esta norma de la Iglesia. Sin embargo, el sumo pontífice sí ha dejado la puerta abierta para que personas con familia ejerzan labores de predicación. La historia de dos jóvenes adolescentes que desaparecieron el pasado mes de septiembre de sus casas en Bogotá y fueron encontradas días después en Guatapé, Antioquia, encendió las alarmas sobre una supuesta nueva modalidad de extorsión por vía digital. Se trata de Momo, el más reciente juego viral que ha alertado a las autoridades a nivel mundial y que, según información de las autoridades, se ha extendido por varios países del mundo. ¿En qué consisten este tipo de juegos virales? ¿Por qué es importante conocer sobre su existencia y cuál es la verdadera influencia que tienen sobre los jóvenes? Les contamos en la siguiente nota. Laura Sofía González y Laura Valeria Melo, dos jóvenes bogotanas de 16 años que según sus familiares llevaban una vida como la de cualquier otro adolescente, se convirtieron en noticia nacional el pasado 24 de septiembre, cuando al darlas por desaparecidas, sus padres alertaron a la policía sobre el hecho. Según la historia que se reprodujo en diferentes medios de comunicación, las estudiantes salieron de sus casas el domingo 23. La primera, Laura Sofía, quien reside en casa de su padre en Madrid, Cundinamarca, lo hizo hacia las 2:30 de la tarde y al parecer tomó un taxi hacia Bogotá sin llevar con ella su celular. La segunda, Laura Valeria, lo hizo hacia la medianoche de ese domingo, después de despedirse de su madre para irse a dormir y sin anunciárselo a nadie. Horas después, hacia las 4 de la mañana, le envió un mensaje a su mamá en el que decía que la perdonara, que volvería. Yo decidí en la red social colocar la foto de la niña y colocar pues que la estaba buscando. Y yo coloco eso y varios amigos míos médicos empiezan a multiplicar la imagen. Me llama la directora del CTI de Bogotá y me dice que qué fue lo que pasó. Le comento, una persona muy gentil, y me dice que al otro día madrugue y me vaya para medicina legal, que ya tengo que hacer un formalismo declarándola como desaparecida, y de ahí tengo que ir nuevamente a Palo Quemado a hablar pues con el CAPIT, y que ya me iban a esperar. Rafael acudió a autoridades como la SIJIN, la DIJÍN, el Gaula, la Fiscalía y el Bienestar Familiar. Finalmente, la policía desplegó sus equipos de inteligencia para dar con el paradero de las jóvenes. El investigador de la SIJIN trasnocha toda la noche del martes para el miércoles buscando en el celular de mi hija, en el computador de mi hija, las celdas del celular. Y se da cuenta que hay una ruta que pasa por Boyacá y en un momento se pierden las celdas y vuelven y aparecen en Medellín. Entonces él dice, hay la posibilidad de que estén allá, y pasadas unas 2 o 3 horas recibe una llamada de una señora que dice que las vio en la terminal del norte de Medellín tomando una flota que iba para Guatapé. 4 días después de no tener razón de ellas, fueron encontradas gracias a la alerta de agentes de la policía en Guatapé, Antioquia, donde estaban almorzando tranquilamente y solas. Inicialmente yo entro y hay 2 policías, entonces la vi de fondo. Ya cuando ellos me permiten pues pasar, entro y la veo, y pues simplemente ella me dice como, ¿cómo sabías que yo estaba acá? Yo no sabía por qué teníamos idea. Yo le dije, ¿tú no te has dado cuenta de toda la revolución que armas? Me dijo, no tengo ni idea, yo no he visto televisión en 3 o 4 días, no tengo redes sociales, no sé. Entonces yo me siento y le empiezo a explicar todo lo que había pasado y pues lo grave de las circunstancias, y pues ella se pone a llorar. Y pues la otra niña también se ven muy acongojadas por la situación. Hasta el momento, en las investigaciones que tienen tanto Gaula como la seccional de investigación criminal, no nos han aparecido unos elementos exactos que nos indiquen el motivo de la desaparición. Estas personas ya fueron encontradas. Aunque la historia tuvo un final feliz, pues las 2 jóvenes se reencontraron con sus familias sanas y salvas, lo ocurrido llevó a las autoridades a llamar la atención nuevamente sobre los llamados juegos virales.
En el 2018, por ciberbullying hemos atendido 187 denuncias específicas desde el centro cibernético. Pero en total de incidentes, digo ciberbullying porque puede estar relacionado con y ahí están de llamadas de padres para verificar grupos, hemos atendido 773 hechos que están relacionados con denuncias de personas alrededor de casos como el que estamos hablando ahora. La razón es que dentro de la investigación del caso, la policía encontró que una de las jóvenes supuestamente tenía en su teléfono celular contactos relacionados con Momo, una red que incita a través de mensajes de WhatsApp a que los niños y jóvenes se unan a un juego viral de retos macabros. Lo que tenemos la información a partir de Europol e Interpol y de varios centros cibernéticos con los que la Policía Nacional tiene un intercambio en tiempo real, es que fue creado en Japón a partir de una figura. Sobre esa figura las personas se unen y crean grupos de retos sobre eso. Quienes crean estas plataformas, estas comunidades, estos grupos de trampas o de retos, saben a quién llegar, segmentan muy bien a qué población llegar y entonces se comunican con palabras clave que son de interés de los jóvenes. Al ponerse en contacto, los jóvenes reciben imágenes perturbadoras, son amenazados y extorsionados, obligándolos a cumplir supuestos retos. El gran riesgo es el de la seguridad informática y la seguridad digital. Cuando un muchacho o un adulto cae en una trampa de estas, más allá de que se lastime o no se lastime, se suicide o no se suicide, el asunto es que los delincuentes están obteniendo información de esa persona, probablemente con inteligencia o lo que se llama ingeniería social, obtienen datos de la familia, obtienen datos de sus contraseñas, logran obtener esa información y entonces ahí pueden ser ya las víctimas, no de suicidio, pero sí de chantaje, amenaza, extorsión, etcétera, etcétera. Aunque se han mencionado algunos casos, no se ha comprobado hasta el momento ningún caso en Colombia en el que el famoso juego haya sido causa real de un suicidio. Sin embargo, según una nota publicada en la BBC, en la que se alerta sobre este fenómeno, se sabe que Momo está vinculado a al menos 3 números de teléfono en Japón, donde se supone que fue creado, y también a 2 en Latinoamérica, uno en Colombia y otro en México. Y es que este no es el único juego peligroso para adolescentes que se ha propagado a través de redes sociales. Algunos ya lo comparan con la ballena azul, un juego que apareció en abril de 2017. Sí, psicópata, probablemente un joven en Rusia creó un grupo con retos para que el que fuera logrando un punto, uno de los retos, fuera más allá, y el último supuestamente era el suicidio. Esto fue real de alguna manera en Rusia, pero no es que se hayan incrementado las tasas de suicidio en Rusia ni nada de eso. Hubo 6 o 7 casos, si mi memoria no me falla, que pudieron estar vinculados a la ballena azul. Un youtuber español de historias de horror, ficción, lo publicó como si fuera real. Él advierte que todo es ficción, pero los medios lo tomaron como real, lo volvieron el reto viral que tiene al mundo en vilo. Primero era en Rusia, pero al hacer eso los medios en español pues se volvió Latinoamérica y ahí sí se volvió viral. Las coincidencias en varios casos de suicidio de menores fue lo que llevó a las autoridades a alertar a la ciudadanía sobre el extraño juego. Entre otras cosas, las víctimas presentaban marcas y heridas leves en sus cuerpos, uno de los desafíos que se le imponía a quienes caían en la trampa. Quitarse la vida era el último de ellos. Una de las cosas que padres, madres y cuidadores tenemos que entender es que participar en retos hace parte del proceso normal de desarrollo de los niños. Correr en una carrera, apostar con otro niño, eso podría encontrarse como un reto. Sin embargo, cuando los retos empiezan a ir contra el bienestar de los niños o a ser un factor de riesgo, es ahí donde el tema es problemático. De acuerdo con las investigaciones, los victimarios recolectan la información personal de los menores para utilizarla como método de extorsión y obligarlos a continuar en el juego. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acompañarlos para saber qué es lo que están haciendo. Eso se llama involucramiento parental, monitorear sus actividades, a qué horas llegan del colegio, tener en cuenta, por ejemplo, que en el uso de redes sociales, que es lo que particularmente en este reto está siendo muy problemático, hay edades propias para los niños, hay edades en las cuales las redes sociales te dicen los niños menores de 13 años, por ejemplo,
ejemplo, no pueden tener este tipo de redes sociales. Entonces, ese monitoreo es fundamental. Es incierto el número de jóvenes que han caído en este tipo de redes. Tampoco se conoce cuántos juegos de este tipo existen y qué tanto han logrado expandirse. Lo que sí es cierto es que el modus operandi de quienes están detrás de este fenómeno no discrimina en el tipo de víctimas. Estas pueden ser niños y jóvenes con cualquier número telefónico. Nada tiene que ver sus condiciones socioculturales, económicas o psicológicas. Es por ello que la alerta es generalizada. Aquí sí le pedimos expresamente a los padres que le pidan a sus hijos que les dejen ver quiénes son sus contactos en las redes sociales y que los verifique. ¿Por qué decimos esto? Porque la mayoría de las personas que abusan de los menores van con perfiles falsos. Nosotros nunca le pedimos a los papás que espíen a los niños. Lo que les pedimos es acompáñenlos y ayúdenlos a desarrollar el pensamiento crítico necesario para que cuando se enfrenten a esa información y ustedes no estén ahí, ellos actuaran como si ustedes estuvieran ahí. Tiene que estar un poquito de pronto indagando más cuál es su sentir, qué es lo que piensa, ¿sí? Y lo digo por experiencia, yo tengo una muy buena relación con mi hija, pero muchas veces la veía como la adolescente rebelde y no le ponía el cuidado suficiente de las cosas que me estaba diciendo. Ser responsables, porque cuando un periodista, un medio, da como cierto algo que es una hipótesis, que es algo por allá que pudo pasar o que fue ficción, pues estamos validando algo de fake news en algo delicado. Jóvenes, salud, integridad, así que es una mezcla un poco explosiva para ser irresponsables. Pues quiero decir que a veces a raíz de todo este tipo de noticias y las redes sociales se dan informaciones a veces cerradas y nos creemos muchas veces con la potestad de juzgar cosas que ni siquiera sabemos si son ciertas o no. Padres, ¿han hablado abiertamente con sus hijos sobre los riesgos que tiene aceptar conversaciones con extraños a través de redes sociales? ¿Saben ellos qué hacer si les llegan mensajes de desconocidos? Si la respuesta es no, es hora de hacerlo. Tengan en cuenta una regla básica ante la ciberdelincuencia. Prevenir será siempre mejor que lamentar. Lo más importante, Laura, como padres y familiares, es estar alertas ante las señales que puedan indicar que nuestros hijos puedan estar siendo víctimas de este tipo de juegos virales. Pero además es importante atender las recomendaciones de las autoridades en esta materia. Llegamos así al final de Bogotá a Fondo. Nos vemos en una próxima entrega con más reportajes para que ustedes sigan conociendo a profundidad los temas de nuestra ciudad. Hasta pronto.